Una de las cosas que descubrimos cuando estudiamos, cuando leemos los mensajes que el Señor dirige a las iglesias de Asia, es que podemos ver, no solo en las iglesias de Asia, sino en todas las del Nuevo Testamento, podemos ver iglesias frías y calientes. Podemos ver iglesias vivas y muertas. Pero también vemos iglesias tibias, como por ejemplo la iglesia de Laodicea. Fíjate lo que Jesús dice a la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La ciudad de Laodicea fue una ciudad conocida por sus grandes riquezas y porque llegó a ser un gran centro financiero en Asia Menor en su tiempo. E incluso tuvo hasta su propia moneda, como nosotros tenemos el euro. Pues Laodicea tuvo hasta su propia moneda allá por el siglo II. Otra de las causas de lo que caracteriza a Laodicea es que también fue un lugar donde se fabricó un colirio. El colirio es para limpiar los ojos. Un colirio que fue muy apreciado por los habitantes de la zona de Laodicea en Asia Menor. Por lo tanto, hay que decir que Laodicea, la ciudad de Laodicea, era una ciudad muy rica y próspera. Y aquí surge una interesante e importante pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo podría afectar la prosperidad y la riqueza a nuestras vidas? A una iglesia local, como por ejemplo esta. Bueno, pues desde mi punto de vista, porque tanta prosperidad podría influir en que la iglesia perdiera el norte y entrara en un estado de coma espiritual. Y claro está, si no se tiene la meta bien enfocada, yo estaba ya hace un momento enfocando con la cámara para que esto se pudiera ver lo mejor posible, si no se tiene la vista enfocada, cualquier iglesia podría perder el norte. Podría perder la meta de vista. Y esa meta no es otra sino Jesucristo, que fue el que comenzó y el que preparó o culminó nuestra fe. Y fijaros, perder el norte nos haría irremediablemente alejarnos de Dios y sin darnos cuenta. Porque fijaros, incluso viniendo a la iglesia, orando todos los días, oyendo buenos sermones de grandes predicadores, incluso con todo esto podríamos estar alejados de Dios. Fijaros lo que Jesús dijo del pueblo de Dios en la antigüedad. Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que dijo Jesús de su pueblo. Estaban cerca, aparentemente, le honraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Pues algo muy parecido a esto que Jesús dijo a su pueblo en la antigüedad, algo parecido a esto es lo que Jesús va a decir a la iglesia de Laodicea. Así que, por favor, todo el que tenga una Biblia a mano, me gustaría que la abriera por el capítulo 3 de Apocalipsis y que mantuviera ese capítulo 3 ahí con el dedito, porque vamos a ir mirando versículo tras versículo, porque vamos a leer desde el 14 hasta el 22. Así que todo, Apocalipsis 3, 14 al 22. Comenzamos con el versículo 14. Así dice Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y fíjate ahora lo que dice el apóstol Pablo sobre los de Laodicea, porque quiero que sepáis
Fijaros lo que dice, cuán grande es la lucha que tengo por los que están en la Odisea. Pues claro, posiblemente él sabría lo que iba a suceder con la Odisea y por eso él dice, quiero que sepáis cuán grande es la lucha que tengo por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Posiblemente se refería a esos de la Odisea. Y hermanos, esto significa que Pablo estaba en una continua oración por esta iglesia, por la Odisea, porque la tibieza en la que él parece ser que ya veía que iba a caer, la tibieza o la indiferencia en la que esta iglesia de la Odisea iba a entrar, es algo, hermanos míos, es algo que puede comenzar con los miembros de una congregación o puede comenzar por el liderazgo. Y fijaros que hay dos detalles muy importantes en todas las iglesias de Asia, en las 7 iglesias de Asia. El primer detalle es que Jesús siempre se dirige al pastor o al liderazgo de la iglesia. Y el segundo detalle es que a todos los miembros de la iglesia, desde el primero hasta el último, le dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice esto, hermanos, dice esto, ese texto, porque es muy fácil dar un sermón sobre la oración, pero nunca orar. Es muy fácil predicar sobre la obediencia, pero no obedecer. Por lo tanto, el liderazgo de cualquier iglesia debe estar en una continua oración para saber si están trabajando como iglesia conforme a lo que Dios desea. Fíjate lo que el rey David dijo como líder, como pastor, de alguna manera, del pueblo de Dios en la antigüedad. Fijaros lo que dice, examíname, oh Dios, dijo David ante el Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y fíjate ahora lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5. Examinaos y probaos para ver si estáis en la fe. Ahora, ¿cómo nos estamos probando? Porque eso nos lo dice a todos. Examinaos y probaos a ver si estáis en la fe. Pero ¿cómo estamos probándolo? O probándonos a ver si estamos en la fe. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que de sí mismo piense con cordura. En la parábola del fariseo y el publicano tenemos otro ejemplo de cómo deberíamos probarnos. Todos. Ahí vemos a un fariseo que decía, Señor, qué buen predicador soy, qué bien lo hago todo. Hay que ver todas las cosas que he hecho hoy. Y había un publicano que no se atrevía ni a levantar la cabeza. Los dos se estaban probando ante Dios. Pero el fariseo se estaba probando con un concepto muy alto de sí. Y el publicano estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Se estaban probando los dos, insisto, delante de Dios. Y tenemos que probarnos teniendo en cuenta qué concepto de nosotros mismos tenemos delante de Dios. Porque, y esto iría para el fariseo o el de actitud farisaica, ¿qué dice Lucas 17:10? Siervos inútiles somos. Es decir, que cuando nos pongamos y nos probemos ante Dios, tengamos el espíritu del publicano y le digamos, Señor, soy un pecador. Y si hay algo que hago bien, es porque tú lo haces a través de mí. Siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que haber hecho y no hicimos nada extraordinario. Y es que, mis hermanos, aunque hagamos sermones muy bonitos o sermones de escritorio, como yo le digo, a veces esos sermones están vacíos porque la tibieza o la indiferencia nos afecta a todos por igual. La tibieza o la indiferencia nos afecta a todos por igual. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí se está refiriendo a los líderes de las iglesias. Pedro, a los líderes de las iglesias. Ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacienten o que cuiden la grey de Dios
que está en medio de vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y le pone la guinda al pastel y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, mis hermanos, el liderazgo de una iglesia debería tener siempre mucho cuidado de no caer en la apatía o la indiferencia, para que el resto de la iglesia no caiga en el aburrimiento espiritual ahora. Pero que nadie se crea o que nadie cometa el error de pensar que la tibieza siempre viene por el liderazgo de la iglesia. Que nadie se lo crea ni caiga en ese error. Porque no es así. Y no es así porque muchas veces la tibieza viene por los miembros de la congregación, porque con su actitud de desgana y apatía desaniman a los líderes de las iglesias. Muchas veces se piden voluntarios. Hermano, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y todo el mundo corriendo y nadie sabe dónde meterse. Siempre vienen los mismos. Y esa actitud de apatía y desgana le quita el ánimo. No voy a decir a Jesús, ¿no? Pero le quita el ánimo a cualquiera que de buen corazón esté intentando llevar al pueblo que el Señor le ha confiado, pues le quita las ganas de todo. Fíjate lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque ellos cuidan de vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Yo he escuchado, en mis 42 años que llevo ya en el Evangelio, he escuchado a muchos pastores, a muchos líderes decir, es que estoy aburrido, es que, mira, esto y lo otro, y le entra por aquí y le sale por aquí. Y eso es un motivo de desgana. Eso es como si le estuviera poniendo piedras de tropiezo para que el liderazgo de la iglesia cayera en la apatía y en la desgana. Y es que, mis hermanos, cuando desde el púlpito, fijaros, se predica sobre la responsabilidad que como cristianos tenemos, primero ante Dios, segundo ante los hermanos y tercero ante los inconversos, cuando predicamos de todo esto, pero la predicación nos entra por un oído y nos sale por el otro, y no hay nada que se quede dentro entre un oído y el otro, cuando eso sucede, la tibieza viene por los miembros de la iglesia, por los miembros de la congregación, porque los tales les pasa como a la Odisea y como a las demás iglesias de Asia, algunas, no todas, que no quieren oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Por lo tanto, la oración de David, que he comentado hace un momentito, no solo es para el pastor, aunque el rey David, como pastor de Israel, la hiciera. Esa oración de David no es para el líder de la iglesia solamente. Esa oración es para todos los miembros de la iglesia. Y como David, todos deberíamos decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, mis hermanos, la pregunta que todos deberíamos hacernos es la siguiente: ¿qué estamos haciendo por el reino de Dios? ¿Estamos trabajando con pasión o nos hemos vuelto tibios? Cada uno mire en su interior a ver si esa espada de dos filos está partiendo su alma. ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? ¿Estamos trabajando, insisto, con pasión o nos hemos vuelto tibios? El texto que estamos analizando de Apocalipsis sobre la iglesia de la Odisea dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y dice: he aquí el amén, el amén. Ahora, ¿qué significa amén? Amén quiere decir que así sea, que así es o que así va a ser. Fíjate también lo que dice 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Por lo tanto,
Cuando decimos amén, ese amén garantiza que todo por lo que hemos orado va a ser así. Y ese amén significa que todos los que hemos orado estamos de acuerdo. Y cuando dice el texto que sigue diciendo el primer versículo que hemos leído, que Jesús es el testigo fiel y verdadero, nos está queriendo decir que Jesús es testigo de absolutamente todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Por lo tanto, no solo sabe lo que sucede en nuestro exterior o a nuestro alrededor, sino que también sabe y conoce lo que pasa en nuestro interior. El testigo fiel y verdadero. Ahora, si Jesús como testigo fiel y verdadero tuviera que testificar de nosotros en un juicio, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Testificaría a nuestro favor o en contra nuestra? Que cada uno sepa lo que tiene que poner ahí en esta pregunta. ¿Qué diría de nosotros Jesús, el testigo fiel y verdadero, si tuviera que testificar sobre cada uno de nosotros en un juicio? Seguramente que poco o nada diría de lo que hay fuera, pero sí diría mucho de lo que hay aquí dentro, de lo que hay en nuestro corazón, de donde nadie puede entrar, pero que nosotros sabemos que existe, y Él como testigo fiel y verdadero también sabe lo que hay en nuestro interior. El texto que estamos estudiando de la iglesia de Laodicea sigue diciendo que Jesús es el principio de la creación de Dios. Ahora, el que diga que Jesús es el principio de la creación de Dios no quiere decir que Jesús haya sido creado, sino que de Jesús sale o en Él se inicia toda la creación. Porque fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, entre los versículos 1 y 3. En el principio, es decir, antes de que todo comenzara, en el principio, antes de que todo comenzara, ya existía el verbo, ya era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, fijaros, si a alguien le queda alguna duda, sin Él, sin el verbo, sin Jesús en su preexistencia o en su existencia anterior, no como hombre, sino como Dios dentro de la deidad, Él fue quien hizo absolutamente todo. Por lo tanto, Jesús es el creador. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Le dice a Laodicea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y luego le dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, hermanos, Él conoce todas nuestras obras y sabe si lo que hacemos, lo hacemos de corazón o lo hacemos por obligación. Jesús lo conoce absolutamente todo. Por lo tanto, insisto, no solamente conoce lo que hacemos, sino lo que decimos y lo que pensamos. El texto sigue diciendo que es tibio. Ahora, ¿qué nos sucedería? Imaginaros que estamos haciendo aquí la carrera de Jerez. Yo no sé si en Jerez hay alguna carrera o no al año, pero imaginaros que estamos aquí compitiendo en una carrera que hay que darle toda la vuelta a Jerez, con lo grande que es. Acaba la carrera y todo el mundo va allí con 3 metros de lengua afuera y viene uno y le da agua tibia, que lo que quiere es agua fresca, fría. ¿Qué pasaría? Que la vomitaría de su boca. Imagínate que Manolito, cuando me puso este agua, muchas gracias, porque está de escándalo. Imaginaros que Manolito, cuando me puso el agua y se me resecara un poco la boca de hablar, me hace falta agua y yo veo que Manolito me la ha puesto tibia. ¿Qué me pasaría? Pues que os quedaríais 4 o 5 minutos sin predicador porque tendría que ir a vomitar ahí al lavabo. Pues eso es lo que Jesús está diciendo.
Por cuanto no eres frío ni caliente, le dice Jesús a la Odisea, yo te vomitaré de mi boca. Ahora, aquí surge una interesante e importante pregunta. ¿Qué es un cristianismo tibio? ¿Qué es un cristianismo tibio? Primero, no hay un celo ardiente por Dios, sino que solo es para 1 hora y media el domingo en el templo y el resto de la semana Dios no existe. Eso es un cristianismo tibio. Tenemos un pez tal vez en el coche, yo no lo tengo, y tal vez en muchas de las camisetas que nos pongamos cuando vamos a la playa, Jesús vive o Cristo es la respuesta. Yo he visto a muchas iglesias, a muchas personas, yo incluso la he llevado. No me sigas, sigue a Cristo. Hacemos todo eso, pero nuestro cristianismo es solo dominguero. Dominguero. Segundo, ¿qué es un cristianismo tibio? Segundo, que no hay un deseo de compartir el evangelio. Hablamos mucho entre nosotros. Después de que acaba la predicación, muchas veces hablamos mucho entre nosotros, pero nada, o poco, por no decir nada, de hablar a los incrédulos y a los inconversos, que son los que tienen que venir aquí. Estoy seguro, de verdad, hermanos, estoy seguro de que a muchas personas, a muchos cristianos, no les gusta oír este tipo de sermón. Y muchos cristianos preferirían estar no en sus congregaciones, sino en el campo o en cualquier otro sitio, porque hubiesen tenido que hacer lo que sea, y no estar escuchando un mensaje que le esté dando caña. Pero lo cierto, hermanos, es que a Jesús le da asco la iglesia que solo escucha sermones, pero que no vive los sermones, ni los comparte, ni tampoco hace discípulos. Una pregunta, ¿dónde está? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la evidencia de nuestro cristianismo? Porque ya hemos visto que a Jesús le da asco las personas que, conociendo la verdad, desobedecen la verdad. Fíjate lo que Jesús dice en Lucas 12, del 42 al 48, aunque no voy a leer todo el texto. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al que su Señor puso para que dé el alimento a su tiempo? Y sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué quiere decir haciendo así? Que le halle dando el alimento cuando hiciera falta al inconverso y a su pueblo. Pero aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos estacazos o azotes, como dice aquí. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho más se le pedirá. A nosotros se nos ha dado mucho, mucho. A nosotros se nos ha dado tela marinera. Y conforme a lo que se nos ha dado, eso es lo que se nos va a pedir. Y sigue diciendo el texto, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y todo esto, mis hermanos, todo esto es un cristianismo tibio. El versículo 16 nos muestra que la tibieza es el instrumento favorito del diablo. Y es el instrumento favorito del diablo porque a través de la tibieza el diablo destruiría o querría destruir todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y la tibieza, insisto, mis hermanos, siempre será lo que el diablo utilice con más astucia y fuerza para dejarnos en estado de coma espiritual y sin que sintamos absolutamente nada. Yo recuerdo una vez hace muchos años, cuando hace casi 40 años me operé y intentaban ponerme la aguja para la anestesia. Yo no sentía el pinchazo, era una piedra, era como si fuera una piedra, no sentía absolutamente nada. Pues así es como nos deja el diablo, a través de la tibieza. Pero fijaros, mis hermanos, en nuestros corazones debe estar el sentir lo que está sucediendo.
fuera de la iglesia. Porque aquí estamos todos muy guapos, muy bonitos, cantamos que parecemos ángeles, pero en nuestros corazones debe estar el sentir de lo que está sucediendo fuera de la iglesia. ¿Qué está sucediendo fuera de la iglesia? Pues que la gente se está muriendo y se está yendo a la eternidad sin Dios y sin esperanza, porque no hay nadie que les predique. El Señor no obliga a nadie a ser cristiano. Eso es algo que debemos tenernos presente. Él no obliga a nadie, pero si Él nos llama, si el Señor nos llama, debemos responderle. Y debemos tener la precaución de no ser tibios. Porque, insisto, la tibieza es lo que más asco le da a Jesús. Y todo esto, hermanos míos, quiere decir que no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales en un mundo de inmoralidad, sino que tenemos que saber a quién seguimos y con quién estamos. Y no olvidar lo que Jesús dijo, que quien no está a su lado, siguiéndole o sembrando, está en contra de él, desparramando o rechazándole, aunque vaya a la iglesia y diga que es cristiano. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que tengamos que ser perfectos. No se trata de eso. Se trata de que tengamos y vivamos una auténtica y verdadera experiencia con Jesucristo. Hubo un alemán en el siglo XVI llamado Jorge Wagner. No sé si lo pronunciaré bien o no, pero bueno, Jorge Wagner. Este Jorge Wagner fue encarcelado en el año 1527 en Múnich, en Alemania, y fue encarcelado por causa de su fe. Él fue condenado a la hoguera. El pollito asado. Él fue condenado a la hoguera. Los teólogos de la Iglesia romana hicieron con él o trataron con él todo tipo de medios y artilugios para que dejara la fe. Y uno de los teólogos que había allí le preguntó y le dijo: Jorge, ¿no tienes miedo a morir? ¿No te gustaría volver con tu familia? Jorge siguió andando, pero cuando estaba delante de la hoguera y se encontró a su mujer y a sus hijos, quienes le rogaron que se retractara y que volviera con ellos, otra vez el teólogo le dijo: ¿no tienes miedo a morir? Y Jorge dijo: mi familia es más preciosa para mí que todas las riquezas del duque. Pero me separo de vosotros. Le estaba diciendo a su familia: me separo de vosotros por el profundo amor que tengo a Dios. Y volvió a preguntarle a aquel teólogo: ¿pero verdaderamente crees en Dios de esa manera, tan profundamente? Y Jorge le dijo: sería muy difícil ir a esta muerte tan terrible si no tuviera esa fe. Si no tuviera esa fe. Y poco después, pues Jorge fue quemado vivo. Este hombre no fue un cristiano tibio. No fue un cristiano tibio, sino que a las duras y a las maduras fue un verdadero hijo de Dios. Y aquí se hace necesario una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tomamos una decisión tan dura o tan drástica o tan radical, llamémosle como queramos llamarla, como la que tomó aquel hombre, Jorge Wagner? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos una decisión? No voy a decir enfrentándonos con la hoguera, no, en otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos una decisión como Jorge? En Romanos 12, versículos del 11 al 13 dice: en lo que requiere diligencia, no seamos unos vagos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El versículo 17 de Apocalipsis que estamos viendo sobre la iglesia de Laodicea dice: porque tú dices, yo soy rico. Ya hemos visto al principio de esta reflexión cómo la prosperidad era algo que abundaba en la Odisea, y los creyentes de la Odisea no eran pobres. Entonces Jesús le dice a esta gente, a esta iglesia de la Odisea:
Vosotros decís que sois ricos y que os habéis enriquecido y ya no tengo necesidad de nada. Pero no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice. Eso le dice. Los de la Odisea pensaban que el ser cristiano era algo fabuloso. Fabuloso, porque ellos estaban tremendamente contentos con la vida que llevaban, pero no sabían que eran unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y encima de todo que se estaban engañando a sí mismos. Y aquí surge otra importante pregunta. ¿Hay alguien aquí que se esté engañando a sí mismo con un falso cristianismo? Si es así, pues ya sabe lo que tendríamos que hacer. En 2 de Timoteo 3:5 dice que muchos aparentarían ser cristianos y tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de esa piedad. Porque, mis hermanos, el que seamos prósperos, el que tengamos y podamos vivir prósperamente y cómodamente es una gran bendición. ¿Cómo voy a decir que no lo es? Si el Señor es el que nos da todas las cosas en abundancia, el que seamos prósperos como creyentes es una gran bendición, pero siempre y cuando que lo que tengamos no nos haga pobres espiritualmente hablando. Porque un cristiano próspero, pero que no sea pobre espiritualmente, sino rico, también será generoso. Dará gracias a Dios por lo que tiene. Por lo tanto, su prosperidad, nuestra prosperidad, cuando seamos capaces de bendecir a los demás, será una bendición. Porque si no es así, será una maldición. Será una maldición. Colosenses 2:8 dice: que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y las costumbres del mundo, y no según Cristo, porque en Él, y fijaros lo que dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y dice, y vosotros estáis completos en Él. Si estamos completos en Él, no nos hace falta de nada, de nada. Porque si estamos completos y no nos falta de nada, eso quiere decir que todas las bendiciones que nos vengan después de conocer al Señor nos han sido de añadidura a nuestra plenitud en Cristo. Porque estamos completos en Él. Yo me acuerdo que hace ya un montón de años cantaba un corito que decía: completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. Ahora, ¿cuál es la filosofía del mundo? ¿Cuál es la filosofía del mundo? Tanto tienes, tanto vale. Esa es la filosofía del mundo. Y esa parte de la filosofía, o digamos que esa sería la parte de la filosofía que está destruyendo la familia y la sociedad. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con la filosofía del mundo y que esta filosofía no controle las decisiones que tomemos como cristianos. El versículo 18 de Apocalipsis que estamos estudiando dice: por lo tanto, sabéis que a mí me encantan los por lo tanto, muchas veces lo he dicho, pero me encantan mucho más los por lo tanto de Jesús, porque Jesús muchas veces dice por tanto o por lo tanto, que es exactamente lo mismo, depende de la traducción. Jesús dice: por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Por lo tanto, este por lo tanto es mío, por lo tanto, según Jesús, aquí tenemos la receta de lo que podemos y debemos comprar de Él, pero gratuitamente, sin que nos cueste un duro. Oro refinado para que andemos en santidad, vestiduras blancas para que no se nos vea el plumero, y buen colirio para que veamos la voluntad de Dios. Un dato muy importante.
Dios nos da la salvación. Y Dios nos da la salvación porque no la podemos conseguir. Él nos da lo único que no podemos conseguir. Y como Él sabe que no podemos conseguir la salvación, nos regala la salvación gratuitamente. Pero la santificación tenemos que buscarla nosotros porque estamos capacitados para encontrarla. Hebreos 12:14 dice que debemos buscar la paz y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y es que, mis hermanos, el mundo sabrá que somos cristianos cuando nos vean vestidos de salvación, vestidos de justicia, vestidos de la verdad y vestidos de integridad. Porque por los valores que vivimos y por las decisiones que tomemos, se hará visible nuestra salvación. Por los valores que vivamos y por las decisiones que tomemos, el mundo verá nuestra salvación. Pero para que el mundo pueda ver nuestra salvación, tenemos que poner colirio en nuestros ojos para ver con claridad la voluntad de Dios en su palabra. La iglesia de la Odisea estaba ciega, como ciega hay por ahí muchas congregaciones, porque esa es la realidad. Pero también hay un colirio, que es el colirio de la palabra de Dios, que nos puede romper el alma, las coyunturas, los tuétanos, y nos puede hacer ver. El Salmo 119:18 dice, David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hacemos de corazón y de verdad esta oración incesante al Señor? Abre mis ojos, Señor, y miraré, veré, contemplaré las maravillas de tu ley. Es decir, Señor, quiero ver lo que me dice tu palabra. Y fíjate ahora lo que dice el versículo 130 del mismo Salmo, es decir, el 119. La predicación de tu palabra alumbra y hace entender a la gente sencilla. Domingo tras domingo estamos oyendo muchas predicaciones. Algunas nos podrán gustar más, otras nos podrán gustar menos. Pero quitando eso de que nos guste más o nos guste menos, domingo tras domingo estamos escuchando muchas predicaciones. Entonces la pregunta es esta. ¿Las predicaciones que oímos domingo tras domingo nos hacen entender la voluntad de Dios? ¿O venimos con tapones en los oídos para no oír y los ojos cerrados para no ver? El versículo 19 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente: yo reprendo y castigo o disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, dice Jesús, te invito a que seas celoso y te arrepientas. Y fíjate ahora lo que dice en Hebreos 12:6. Porque el Señor castiga al que ama y azota a todos sus hijos. Así que si el Señor no nos está dando estacazos de cuando en cuando, deberíamos preguntarnos si en verdad somos cristianos e hijos de Dios, porque tal como hemos leído, Él al que ama le da un estacazo de cuando en cuando. Y es que, amigos, si somos verdaderos hijos de Dios, por la disciplina que nos da el Señor, que nos impone el Señor, podemos enmendar nuestros errores y podemos obedecer su voluntad. Pero los falsos cristianos seguirán a su bola. Seguirán a su bola. Fíjate, según Hebreos 12:11, ¿qué es lo que hace la disciplina que nos da el Señor? Es verdad que ninguna disciplina nos trae alegría, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido disciplinados. ¿Qué sucedería, hermanos, por ejemplo, si aquí en Jerez o en cualquier parte Jesús empezara a disciplinar a muchas iglesias? ¿Qué sucedería? Oh, una prueba. A veces las pruebas no son de disciplina. A veces son las pruebas que prueban nuestra fe, que es más preciosa que el oro. A veces las pruebas es
una disciplina. Entonces, ¿qué sucedería si el Señor empezara a disciplinar a su pueblo? Jesús dice a la Odisea que se arrepientan. Y fíjate en qué consiste el arrepentimiento. Arrepentimiento es decir a la religiosidad, chao, como dirían los italianos, bye bye, como diría el inglés, arrivederci, como dijo ayer Laura Pausini en el Festival de Eurovisión, sayonara, como diría un japonés, o adiós a la religiosidad. Eso significa arrepentimiento, decirle adiós a la religiosidad. Es decir, que dejemos los ídolos y que nos convirtamos al Señor. Y tenemos que dejar todo eso. ¿Por qué? Porque estamos esperando de los cielos a Jesucristo, que será quien nos libre de la ira venidera. Y hermanos, esto es lo que pienso yo. Esta es la verdadera conversión. Lo demás son cuentos chinos. El arrepentimiento verdadero es un cambio de vida en dos aspectos. Un aspecto intelectual y un aspecto social. En el aspecto intelectual es un cambio de mente sobre lo que pensamos del pecado. Es decir, que antes disfrutábamos haciendo algunas cosas, pero ahora aborrecemos esas cosas. Cambio en lo intelectual. Y en lo social es un cambio en la manera de relacionarnos con las otras personas. Y fijaros, este cambio debe ser una realidad para que verdaderamente haya arrepentimiento y seamos, como quiere el Señor, nuevas criaturas. El versículo 20, ya estamos acabando, de Apocalipsis 3 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hermanos, desde mi punto de vista, este es el texto más triste de la Biblia y uno de los más incomprendidos. Uno de los textos más incomprendidos de la Biblia. Es el texto más triste de la Biblia porque el dueño de la iglesia, y si no, fijémonos, leamos bien lo que dice a la Odisea, el dueño de la iglesia, que es Jesús, no está dentro de la Odisea, no está de puertas para adentro de la iglesia, está fuera, intentando entrar. Él está fuera de la iglesia y quiere entrar en cada uno de sus miembros de la Odisea, pero en la Odisea le dice: tararí, que te vi. Y ese texto, hermanos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es de los menos incomprendidos porque este texto lo utilizan para los incrédulos. Y yo no digo que no se pueda utilizar, pero ese texto no es para los incrédulos. Ese texto es para los creyentes. Para los creyentes, para que abran la puerta a Jesucristo, para que abran la puerta a Jesucristo y no le dejen fuera de sus vidas. Y esto es así, hermanos míos, porque muchas iglesias del siglo XXI están haciendo lo mismo que la Odisea. Y es por eso que le dice a la iglesia, no a los incrédulos. El incrédulo no es capaz de oír a menos que el Señor lo convierta antes. Es que el Señor le dice a la iglesia, es decir, a los creyentes: si alguno está ahí detrás de la puerta y oye mi voz, yo entraré. Este texto es muy mal entendido. Pero fíjate, hermanos, como digo, en pleno siglo XXI, Jesús sigue golpeando las puertas de muchas iglesias para ver si alguien es capaz de oír su voz y abre la puerta. Y abre la puerta. Y que la puerta sea abierta. Si yo fuera Jesús, gracias que no lo soy, si yo fuera de Jesús, le pegaba 2 patas a la puerta. Le daba 2 patas a la puerta y la tiraría abajo. De yo, Jesús, ser el dueño de la iglesia y me dejan fuera de la iglesia, yo le daba 2 patas a la puerta. Pero Jesús es paciente. No da patadas, sino que Él llama con su voz. Y con su voz y su palabra está llamando a nuestras conciencias, para que le abramos la puerta. Y con esta forma de llamar, Jesús no solo quiere que le conozcamos mentalmente, sino que le conozcamos de corazón y que nuestra puerta y nuestros oídos siempre estén abiertos al sonido de su palabra, la palabra de Dios. Y esto es así y debe ser así, porque incluso hasta los peores incrédulos que podamos ver
Mira el Putin, lo que sabe de la Biblia. Hasta los peores incrédulos que podamos ver tienen mucho conocimiento intelectual de Dios y su palabra, pero sus corazones están lejos de Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana deberíamos preguntarnos si en realidad hemos tenido una verdadera experiencia de conversión con el Señor. El versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le dice a los de la Odisea, al que venza de vosotros, se sentará conmigo en mi trono. Ahora, cuando dice al que venciere, no está queriendo decir que seamos perfectos. No. Sino que estemos en la brecha, en el tajo y en la lucha diaria. A esos, es decir, a los que estén en la brecha, en el tajo y en la lucha diaria, Él les dará la bendición de que se sienten en el trono de Él. Uno de los motivos por los que los soldados en la antigüedad querían ganar las batallas es porque tenían la promesa del rey de que se sentarían a su lado. Y mis hermanos, si hacemos un paralelismo con esto, podríamos decir que Dios nos invita a ganar muchas batallas espirituales, no para sentarnos junto a Felipe VI o Juan Carlos I, sino para sentarnos junto al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pero eso tiene que ser con las batallas y con las marcas de las batallas ganadas. Y con todo esto, hermanos míos, Jesús nos está diciendo que quien venza el pecado, la indiferencia, la mediocridad, la apatía espiritual y la tibieza, va a sentarse a su lado. Y quiero deciros algo, que es una verdad como un templo. El orgullo más grande que puede tener un cristiano el orgullo más grande al que un cristiano puede aspirar es a sentarse al lado de Jesús. Al lado de Jesús. En Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Y que por el hecho de estar en Cristo ya hemos vencido. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos esto? Pero que nadie se equivoque, ¿eh? No digamos amén a esto si no lo creemos o si no luchamos. Porque el decir amén, cuando decimos amén, eso no solamente implica que lo creemos, sino que luchamos y peleamos. Fijaros lo que dice 2 de Timoteo 4, del 7 o el 7 y el 8, sobre lo que creía Pablo. ¿Por qué lo creía? ¿Y por qué lo practicaba? Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, a Pablo también le gustaban los por lo tanto, fijaros lo que dice Pablo: me está reservada, guardada la corona de justicia. Eso lo decía con confianza. La cual corona me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El que viene, que nos librará de la ira venidera. Y por último, así dice el versículo 22. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y fíjate, mis hermanos, que es tan importante este versículo, que cuando yo estaba pensando en tener una serie de reflexiones sobre las iglesias de Asia, digo 7, pero cada vez que leía lo que decía una iglesia y a otra, a una las abroncaba, a otras le tiraba media bronca, a otra las alaba. Yo dije, bueno, aquí a todas le dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga. Es tan importante este versículo que yo quise hacer, en vez de 7 reflexiones, 8. Este texto es muy importante. Y es por eso que el Señor lo repite a todas las iglesias de Asia. Y lo repite para que no se nos olvide, porque el cristiano es muy dado a olvidar. El cristiano es muy dado a olvidar las cosas espirituales y sus responsabilidades ante Dios. Y todo esto, mis hermanos, todo lo que hemos comentado hoy, dicho con palabras más torpes o menos torpes, es lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea. Y por extensión, dice a la iglesia del siglo XXI. Fíjate lo que dice también en Juan 10:27. Jesús: mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Y luego dice, y yo las conozco. Por lo tanto, la iglesia que sigue a Jesús también debe seguir su palabra. Y la pregunta aquí sería, ¿estamos siguiendo a Jesús? O mejor, la pregunta sería, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Porque muchas veces podemos creer o pensar que estamos siguiendo lo correcto y nos estamos equivocando más que aquel que pensó que la luna era un queso manchego gigante. ¿Sabes una cosa, hermanos? Las personas adquirimos conocimiento mental cuando escuchamos. Y cuando escuchamos y asimilamos lo que escuchamos o lo que oímos, es cuando nos relacionamos mejor con Jesús y con nuestro prójimo. Pero cuando no escuchamos, la Biblia dice que algunos tienen o escuchan pesadamente. Cuando no escuchamos, nuestra relación no existe. Por lo tanto, mis hermanos, respecto a esto, tendríamos que hacernos dos preguntas y con estas dos preguntas acabo. ¿Estamos recibiendo el conocimiento de Dios? Sea por los días de oración y estudio, sea por los días de predicación, los domingos, ¿estamos recibiendo el conocimiento de Dios por la predicación de su palabra? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿estamos obrando conforme al conocimiento que estamos recibiendo? Dos preguntas muy importantes. Y por último, decir otra vez, o repetir otra vez, que la peor ofensa que podemos hacer al Señor es la tibieza. Por lo tanto, de verdad, hermanos, no dejemos caer en saco roto las enseñanzas que hemos aprendido hoy sobre la iglesia de la Odisea. Que así sea. Amén.